amigos, aquí estamos en Comentando los Hechos, programa que se me estaba olvidando el nombre ya porque el compañero de aquí nunca viene, siempre anda de viaje. Entonces, ¿cómo se llama? Comentando los Hechos. Ah, sí, con Ramón Peralta y un servidor. ¿Cómo tú estás, Ramón? Bueno, estamos bien. Lo único que está es la batalla de la política, que siempre, con nuestro presidente siempre hay algo que comentar. Cosas nuevas. Sí. Bueno, pues, tenemos algo interesante y triste que comentar hoy para comenzar el programa, y es la matanza. Una matanza realmente, murió una persona, un tiroteo hubo en Denver, en una escuela en Denver, Colorado, donde dos jovencitos, uno de 18 años de edad y otro de 15 años, entraron a la escuela a matar. Hay varios heridos, un muchacho murió, otro está grave, el que murió es hispano, y otro de los que está grave también es hispano, apellido Montoya. Pero como si eso no hubiera ocurrido, y como si no hubiera ocurrido la matanza de North Carolina, North Carolina y en la... Exacto. Y en la, como que nada está pasando con eso de las armas. Los legisladores de nuestro querido estado, los legisladores de Lansing, edificio que he repetido muchas veces que haría mejor trabajo como flea market, están proponiendo leyes para que la gente pueda usar más fácil las armas. Sí, es como Hay dos propuestas. Como si las muertes y los incidentes armados en este país, eso no... Hay una propuesta que es la 4097, otra que es la 4434. Tú sabes que cuando yo le explicaba a Carla hace un rato que hace unos años, un poquito muchos años, sí. En Michigan no había licencia de porte de armas. Hay que distinguir, hay dos tipos de licencias. Y eso existe en todo el mundo, que es el porte y la tenencia. La tenencia es que tú tienes derecho a tener un arma en tu casa. El porte es el derecho a portar el arma. En Michigan no existía el porte de arma. Tú tenías que tener el arma en tu casa y si la ibas a transportar, tenías que hacer lo que llaman el safety transporting. Era que tenías que tener el arma dentro del carro, pero las balas tenían que estar en el trunk, en el baúl, no en un lugar accesible para el arma. Entonces, para transportarla, o sea, era el safety transportation. Entonces, pero después, años después, vino una ley que fue la de conceal weapon, para permitir que la gente que tiene armas pudiera transportarla. Entonces, se aprobó esa ley y la persona que tenía que aplicar para una licencia de conceal weapon, y para aplicar para esa licencia tenía que, además de pagar los costos que hay que pagar por todo aquí en este estado y en este país, tenía que tomar unas 8 horas de clase, que eran clases supuestamente para saber usar el arma con seguridad. Yo tomé esa clase, francamente. Ahí te enseñan cualquier cosa menos eso. Es más un relajo de muchachos. Lo único interesante de esa clase era la parte donde un abogado hablaba del asunto de las leyes de las armas, pero todo a favor de las armas. Entonces, ahora estos legisladores lo que quieren hacer es que ya cuando tú compres un arma, para tú portarla, tú no tengas que sacar una licencia de porte. Que simplemente por el hecho de comprar el arma, ya tú tengas derecho a andar con ella cargada por sí, y más que eso, Andrés, tú sabes que después que ellos aplicaron la ley de que la gente podía portar el arma, sí. Establecieron límites en ciertos lugares como escuelas, iglesias y lugares públicos, que las personas no podían entrar con esas armas. Sí. Sin embargo... sí, también la ley establecía eso, que eran limitados lugares donde se podía... Sí, pero sin embargo, ahora ellos que dicen que no, que la gente puede entrar con sus armas donde quiera que sí, no, veremos en las iglesias cuando llegue la fecha de Semana Santa, que están condenando a Judas, a la gente sacando pistolas, ¡matemos a Judas! Sí, claro. No, es algo ridículo este tipo de legislación, en el sentido de que ¿cómo es posible? Y viendo ya los casos... estos casos ahora recientemente. Sí, eso es lo que te iba a decir, el caso que hubo el año pasado en Texas, un tipo de una iglesia que mató como 23 personas, recientemente de una sinagoga en San Francisco, también mataron. Y ahora
en una universidad, North Carolina, hubo un incidente, ahora en esa escuela en Colorado, otro incidente armado. Hemos visto que cada semana han estado sucediendo incidentes armados, eso no contando, Andrés, con los incidentes de hogares que pasan a cada rato aquí, de armas y de gente que déjame decirte que cuando se produjo la matanza de Sandy Hook en una escuela preescolar, o sea, de niños, bebés casi, que murieron ahí. Al día siguiente de esa tragedia horrible de Sandy Hook, los legisladores aquí estaban precisamente modificando la ley de consignio de armas para que la gente pudiera, reduciendo los requisitos para obtener el permiso y también ampliando los lugares en los que las personas, los propietarios de armas, podían llevar sus armas, incluyendo escuelas y universidades. Sí. Y realmente suerte que hubo universidades aquí que fueron bien valientes, que dijeron que nos acusan de desacato a la ley o de lo que les dé la gana, pero nosotros no vamos a permitir universidad. No solamente sino Andrés, aquí, la ciudad de Grand Rapids, recuérdate. Sí, tuvo que aceptar que entraran la gente con armas. Sí, pero ellos no, dijeron que lo iban a sacar y la gente no le permitieron entrar. No, lo permitieron. Lo permitieron. Lo permitieron, ya. No pudieron porque ellos sacaron la segunda enmienda, que yo qué, y lo otro. Y ahí estaba la gente entrando con. Entonces, aunque los comisionados se opusieron y esa gente entraron, incluso fueron un grupo como para desafiar a los comisionados, fueron todos armados y entraron a la sala de comisionados y no pudieron sacarlo. Sí. Porque en este país el portar armas está en la Constitución. Sí, pero la gente entonces, no, es una cosa que hay que aclarar a las personas, Andrés, que la gente no sabe que cuando se pasó esa segunda enmienda, este país era prácticamente una selva, es decir, selva en el sentido de que, bueno, con esta matanza parece, sí, que el hecho que no había cuerpos policiales ni nada de eso, pero ya contamos con cuerpos policiales y cuerpos de seguridad, donde el ciudadano, si hay un evento público, la policía está presente. Eso va a cambiar ahora porque la nueva propuesta de los congresistas de Lansing también, recuérdate, que están proponiendo que la policía se convierta en un cuerpo independiente, o sea, van a hacer gangas. Bueno, en realidad es ridículo que estos legisladores, como tú dices, gente que debieran tener un cierto sentido común, con la ciudadanía, se pongan a hacer este tipo de leyes. Para eso hay que tener cerebro y eso es un poco difícil. En un momento, como hemos dicho, que en las últimas semanas han habido en este país muertes colectivas producto de las armas y todavía no se... Esperamos que las nuevas autoridades que tenemos, felizmente la gobernadora Gretchen Whitmer, le ponga un freno a eso cuando aprueben la ley. Sí, pero lo que pasa... la espere con un bate de béisbol. Sí, lo que pasa es que la propuesta, fíjate bien, es de legisladores republicanos y ellos controlan las dos cámaras. Sí, pero tienen que pasar por... Sí, tienen que pasar. La gobernadora tiene que firmar la ley y si la gobernadora no la firma... Sí, pero bueno, ella puede vetar la ley. Ella puede vetarla. Y ellos pueden volverla a discutir y se van a pasar jugando ping-pong ahí. La ley no va a pasar. Sí. Ojalá que pase eso, porque... No, que va a pasar. Gretchen Whitmer no va a firmar una barbaridad así. Bueno, jamás en la vida. Es una cosa horrible. También entre las cosas bellas que están pasando en nuestro estado está un asunto de una cárcel. Sí, recientemente hay una... eso a través del gobierno federal, que quieren reabrir una cárcel que se había cerrado. Pero específicamente... Pero no es la casa de Ionia, porque esa estaba cerrada. Dice de que en Lake County, y dice aquí que la facilidad correccional se encuentra en una ciudad que se llama Baldwin. Baldwin queda cerca de por aquí, no sé si será aquí, sí. Y que el hecho es, Andrés, que lo que más... para inmigrantes. Sí, lo más preocupante es que específicamente dice, para criminales no U.S. citizens, es decir, para criminales, en otras palabras, inmigrantes. En este caso, vamos a ver entonces, como ha pasado en muchos lugares, que cuando se abren ese tipo de cárceles, se aumenta la detención de inmigrantes. ¿Por qué? Porque los condados y las ciudades que tienen esos lugares, porque va a ser una cárcel también, otro elemento, es privada, manejada
por una compañía privada hacer de Florida. dinero a costilla de la separación de familias. Así mismo, no solamente sino de traer también inquietud y temor en la comunidad. Y por eso yo creo que vamos a proponer que hagan una cárcel para los nietos de los alemanes, porque Donald Trump dijo que su abuelo era alemán. No, claro, y nunca pasó. Lo trancamos que nunca pasó por Alemania. Pero el hecho es que la cárcel dice que va a crear, es una compañía, va a ser administrada por una compañía en Florida y va a crear cerca de 300 empleos. Sí, porque ese es el gancho. Te dicen, sobre todo ciertos medios de comunicación norteamericanos de aquí, que son familia de Donald Trump, ellos, para hacer ver la noticia como buena, dicen que eso va a crear 300 y tantos empleos, ¿no? Que van a haber contratistas, que compañías van a tener contratos, una serie de cosas, o sea, que va a generar beneficio para el estado de Michigan. Dice que el gobierno federal va a someter unos 37 millones para desarrollar ese proyecto y los bolsillos de los dueños de la cárcel. Sí, y como tú has notado, y eso se ha visto en otras ciudades, claro, entonces son ciudades, por ejemplo, que están buscando, sus dirigentes están buscando maneras de empleos y para rehabilitar la economía de la ciudad. Entonces, se convierte el hecho en algo más allá que los empleos, que es a toda costa. Entonces, la policía y los organismos de seguridad, de identificar, sobre todo en esta área, a hispanos que muchas veces por apariencias lo detienen, porque ya ser hispano es ser un criminal. En otro tema, Peralta, tenemos saliéndonos del patio, tenemos que el asunto de Venezuela sigue caliente. Bueno. Ahí nos llegó precisamente, le comentaba yo con Carla, muy interesante un señor articulista de Florida que nos manda su artículo, su colaboración para que nosotros la publiquemos en El Vocero, y nos dice que en su introducción que él es conservador y que él sigue la línea y apoya totalmente al presidente Donald Trump. Entonces, pero en ese artículo él dice, hace una crítica a la oposición de Venezuela, con lo cual yo estoy de acuerdo realmente. Pero también dice que porque en la lucha por vencer el demoníaco régimen de Maduro, donde mueren centenares de personas todos los días. ¿Tú crees que se matan cientos y pico de personas diarias en Venezuela? No, yo creo que ni Sudán llegó hasta ahí. Sí. El problema de este tipo de eventos es que ya la gente, todo el mundo comienza a opinar y muchas veces las mentiras que se ríen. Tú mismo me contaste con un periodista peruano en Santo Domingo. En Santo Domingo, de que la señora de Maduro estaba en Santo Domingo, dijo él. Y que un proyecto, que es un proyecto que yo creo que de capital... Él dijo que ella estaba allá. Que ella estaba allá, sí, que estaba allá. Sí. Y que ese proyecto, Copacabana, que es un proyecto que yo millonario. Millonario, que es yo creo de capital incluso americano y dominicano. Sí, canadiense, sí. Él dice que eso es eso es de ellos. Que hay una millonada de capitales venezolanos, pero del sector Maduro y de otras personas. Pero el hecho es que por ejemplo, ya todas las autoridades dominicanas desmintieron de que esa señora se encontrara allá, la señora de Maduro. Y yo no creo que si la señora de Maduro va a huir, no creo que vaya a irse a República Dominicana. Claro, porque el presidente de República Dominicana fue de los que desconoció a Maduro. Pero claro, entonces no va a ir a República Dominicana. A lo más lejos que pueda ir, o sería ir a Cuba o China. Pero fíjate o las Rusia. mentiras, cuántas mentiras se ven. El problema déjame decir lo siguiente. Cualquier persona que le simpatice por Maduro, ahora mismo tiene que estar bien calladito, no puede hablarlo. ¿No sabe por qué? Porque si dice en cualquier momento que él considera que Maduro está haciendo un buen gobierno, lo matan. Porque resulta que es una repetición constante y sobre todo los medios de la Florida le han metido en la cabeza totalmente una serie de ideas. Yo te digo cosas, yo tengo familiares que piensan que Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina, es una asesina. Oye,
Porque tú sabes que ya estaban acusando, no a ella, al gobierno de ella estaban acusando de la desaparición de un tipo de la oposición. Entonces, no, y esa gente repitieron tanto eso que la gente considera que esa mujer es una asesina. Y que el mismo caso de Lula da Silva, que Lula da Silva en Brasil también es un ladrón. No, Andrés, lo que más me preocupa más que todo eso, que si Maduro, le Guaidó y lo que sea, es que hay una crisis política allí en Venezuela, pero no es una cosa, no es una telenovela. Es una crisis política que hay allí. Están matando cientos y pico de personas diarias. Es una crisis política y donde hay un elemento sumamente interesante, de un lado que se proclama muy nacionalista, y entonces está pidiendo que intervengan potencias extranjeras para resolver el problema de Venezuela. Claro, porque ellos son nacionalistas, pero no son nacionalistas venezolanos, son nacionalistas americanos. Pero no, el hecho no es Guaidó pidió abiertamente un patriota, que Estados Unidos intervenga para resolver el caso de Venezuela, después que él, creyendo que saliendo a la calle de que pedir que los guardias salieran a la calle a respaldarlo. Es una responsabilidad. Él creyó a la calle, porque los que caen ahí, los que mueren ahí, no son. Él no da el pecho, ¿no? Pero en el hecho, no, cuando él propuso que se estaba ya acercando a un golpe de Estado, porque los militares. Pero resulta que cuando él fue a un cuartel, salieron unos 10 guardias o 15, y él entonces creía. Supuestamente, Venezuela debe tener una fuerza armada de unos 40 o 50 mil hombres, porque es un país grande. Entonces, pero esos son los tipos de... ¿Tú viste los que están diciendo? Me pasaron 350. ¿Cuándo fue? $3,000, algo así que lo ofrecieron. Y no le han dado nada. Sí, pero el hecho es que la gente a veces no sabe distinguir, entonces, todo el hecho de que hay una crisis política, pero no es una comedia. Entonces, la gente, muchos, como tú dices, muchos incluso... Hay una crisis económica en Venezuela que los políticos de la oposición la han aprovechado para convertirla en política. Y entonces... también, Andrés, hay que decir claro también que el gobierno Maduro ha cometido errores crasos en el manejo de la situación en Venezuela. Pero eso no quiere decir... errores crasos de Maduro en la situación de Venezuela. Bueno, yo te puedo mencionar algunos de esos errores. Errores en el manejo del asunto de la devaluación del dinero, en el asunto de la inflación. Sí, ese tipo de cosas. Ahora, Chávez tuvo la suerte, porque hay que decir la verdad, Chávez tuvo la suerte de que eso que le está pasando a Maduro no le pasó a él, porque cuando Chávez estaba ahí, el petróleo tenía buen precio y la economía estaba bullante. A este señor, que lo convirtieron en un payaso con el cuento del pajarito, que le ha caído la más dura. Y entonces, lo más triste de todo esto es ver a un latinoamericano pedir que Estados Unidos invada un país de América Latina y a su propio país. La única invasión que ha hecho América Latina, que ha hecho Estados Unidos, que fue criticada fervientemente por los políticos republicanos, fue la que hizo Clinton en Haití para sacar del poder a los militares que tomaron el poder con el golpe a Aristide. Eso pudo haber sido aplaudido, pero porque realmente fue una invasión que hizo Clinton, pero fue humanitaria, lo hizo realmente para salvar a Haití. Pero la mayoría de los políticos republicanos, los políticos de aquí, se opusieron a eso. Decían que Clinton estaba desperdiciando el dinero de los Estados Unidos. Porque salvar vida, desperdiciar el dinero. Sí, otra cosa, Andrés, yo me recuerdo vívidamente ese hecho. Ajá. Porque aquí también se toma como causa de Estados Unidos intervenir cuando está de que la soberanía nacional en juego y cosas. Entonces, hoy los intereses norteamericanos. Como tú dices, yo creo que usted estudia toda la historia de las invasiones norteamericanas en América y fuera de América, y la única intervención que tuvo cierta cosa positiva fue la de Haití. Fue de Haití. Y la hizo Clinton atento a él, porque todos los políticos de Washington se opusieron a eso, no querían, porque no había beneficio. Porque era para ayudar a los haitianos. Claro. Y al fin y al cabo sacaron beneficio, porque déjame decir lo siguiente, metieron una cantidad enorme de arroz en Haití, de compañías, o sea, el gobierno norteamericano le compró una cantidad enorme de arroz a los productores de arroz de aquí de Estados Unidos para vender, para regalarla
ayudar a mitigar el hambre en Haití. Pero eso provocó una quiebra de los productores de arroz de Haití, que después que se acabó el arroz dado, entonces ya no había arroz para comprar. No, es interesante, y ya tal vez para concluir, que tú mencionas Haití. Precisamente en Haití hoy día hay una crisis política peor que la de Venezuela. Y eso ni aparece en la prensa. ¿Por qué? Porque Haití... Ahí no hay petróleo a menos que fundan a toda la población. Sí, claro. Hay intereses económicos, como dice Evi, yo un trabajo hablando de los intereses económicos que hay precisamente de Venezuela en Florida. Que hay muchas, toda esa élite súper rica venezolana está en Florida. Está en Florida. Claro. Ya, pero después, yo te voy a decir lo siguiente, como pasó lo de Nicaragua, que estaban luchando ahí en Florida. Pero cuando llega ahí y se normaliza la cosa en Nicaragua, ninguno de esos señores se fue para Nicaragua, sino que se quedaron ahí en Florida. Y otra cosa, están desfalcando a Venezuela. Porque los embargos, con el asunto de que el gobierno de Estados Unidos está embargándole cuentas a Venezuela, le han embargado miles de millones de dólares a Venezuela. Y no es que los bancos han cerrado las cuentas de Venezuela, sino que han cerrado las cuentas y se han quedado con el dinero. ¿Quiénes son los que pagan esa crisis? Los pueblos venezolanos. Okay, eso no la paga ni Maduro, ni la paga ni Verde, ni Podrido. La pagan los pobres. Sí, señor. Entonces, bueno, pero ahí estamos. De todo veréis en la viña del Señor. Amén. Pusimos un post en el vocero donde aparecía una muchacha diciendo diciendo cómo ha fracasado todo el proyecto de derrocar al régimen de Venezuela. Y también burlándose de Guaidó, y hay mucha gente opinando. No, porque dice precisamente un ex compañero de trabajo de nosotros, que Guaidó tuvo ya tú sabes de qué se trata, sí, para poder hacer lo que hizo. Digo, oye, para hacer lo que él hizo con el apoyo del Pentágono en Estados Unidos, no hay que tener nada. No, hay que en definitiva, por ejemplo, ya él llegó la semana pasada con ese anuncio de pedir ya la intervención de potencias extranjeras para resolver el problema de Venezuela. Cuando, otra cosa que se nos olvidó anotar, las Naciones Unidas hizo un llamado, sí, a que se buscara una solución, que se dialogara para buscar una solución en Venezuela, sí, sin el asunto de la intervencionismo y esas cosas. Pero vamos a ver hacia dónde va. Antes de que nos quieran ahorcar a nosotros, nos hagan un boicot por no opinar a favor de Guaidó. Bueno. Nos vemos en la próxima semana en otra edición de Comentando los Hechos. Esperamos que Peralta esté aquí porque ese señor viaja demasiado. ¿Por qué tú no te vas a Venezuela? ¿Un viajecito? No, iré a España, la madre patria. Ya España, el gobierno de España ha notado una posición bien clara con respecto a eso también. Bueno, pero fue lo que se puso de baboso también, apoyar y que reconocer un régimen a un asambleísta, a un presidente de asamblea que diga que se declara presidente. Bueno, a la Pelosi que se declare presidente para nosotros apoyarla. Sí. Bueno, nos vemos en la próxima semana en Aquí estamos comentando los hechos.